Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. En el capítulo 4, verso 21 del Evangelio según San Mateo, dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Capítulo 1 del libro de Hechos, verso 23. Dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestras cuál de estos dos has escogido. Amén a la palabra del Señor. Muy bien, vamos a hablar del llamado, ¿no? Uno de los temas, anoche estábamos con los hombres y una de las cosas que estábamos hablando es acerca del llamado. ¿Cuántos errores hay en cuanto al llamado, no? O cuánta falta de información, ¿no? Algunos creen que el llamado de Dios tiene que descender un ángel y llamarte y decirte: siervos míos, dice el Señor, tenés que ir a tal o cual lugar, ¿no? Y a veces no tiene que ver con ese hecho. Yo recuerdo que cuando fui al seminario, estábamos en el primer día ahí en el seminario, y bueno, todos hablando cómo era que habían decidido venir al seminario. Por ahí uno dijo: bueno, yo, dice, tuve un sueño donde Dios me hablaba que tenía que venir al seminario, ¿no? Y ahí escuché un montón de testimonios, ¿no? Y cuando me tocó a mí me dicen: ¿y? No, el caso mío, no escuché la voz de Dios, no escuché un ángel, no tuve sueños, pero en mi corazón, desde el momento que acepté a Jesús, tengo el deseo de aprender para llegar a ser pastor, ¿no? Y cuántas veces queremos vivir por la experiencia de otros, ¿no? Si Dios no me llama a mí como te llamó a vos, mi llamado quizás no es el mismo, porque yo quiero vivir de la experiencia que vos tuviste. Entonces son estas cosas que generan muchos errores en el llamado, ¿no? La palabra para llamado es kaleo en el griego, que kaleo significa llamar en voz alta, significa convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner por nombre, ¿no? Viste que tú eres Pedro, tú eres Simón, pero ahora serás Pedro, ¿no? Ahí lo llamó, le cambió el nombre, ¿no? Y también tenemos que ver que cuando habla de escogido, creo que la palabra escogido es kalein en el griego, que es escogido por gracia y tiene que ver con el hecho de ser enviado, ¿no? Entonces, en base a esto vamos a hablar un poquito de lo que es el llamado, pero vamos a hacerlo desde la parte experimental, ¿no? No tanto de la parte teológica. Porque muchas veces se habla de la parte teológica y muchos quedan ahí, no llegan a comprender. Porque a veces le damos mucha vuelta para dar una enseñanza así. Sí. Yo quiero que hoy
todos los que están allí conectados, como los que lo van a ver después y lo pueden ver en algún momento, en el momento que vean este devocional, haya claridad sobre el llamado y aún puedan ser llamados por Dios. Es así. Bueno, es interesante, podemos ver la palabra ahí, llamar, y es como escoger. Cuando Dios llama a Jeremías, dice: yo te escogí. Y esta palabra que también Dios la usa, te santifiqué, también usa Dios. Santifiqué significa apartar para. Significa, yo de un grupo de cosas, es como si, a mí me da esta sensación como cuando uno agarra y va a elegir una manzana de un cajón, ¿no? Empieza a ver cuál es la que uno quiere, ¿no? La que más le gusta, la que escoge. O de pronto cuando a vos que te gustan las herramientas y hacer trabajos, es como tener una gran caja de herramientas en la cual vos estás buscando una cierta herramienta para uno no puede usar como dicen acá, desarmador o un destornillador en Argentina para martillar. No puedes clavar un clavo pegándole con un destornillador. Es más, alguna de las herramientas grandes, como alguna llave caño, esa llave para enroscar caños, puede ser pesada y fuerte, como para decir voy a martillar, pero no es la herramienta exacta para esa tarea, ¿no? Inclusive, si podemos decir, hay diferentes tipos de martillos o masas, y de acuerdo al peso, de acuerdo al tamaño, podríamos decir que es para un uso y para el otro. Cuando Dios dice te santifiqué, te aparté, te escogí, es como Dios escogiendo en esa gran caja de herramientas de los llamados, de los escogidos, pero para una tarea en específica, ¿no es cierto? Una tarea que es por la cual decir, tiene que ver con un llamado, pero también con el propósito, con propósito. Un llamado para esto. Claro. Dios te ha apartado para esto. Eso es santificado, apartado, escogido, llamado. Todas esas palabras están relacionadas. Santificado significa apartado para. O sea, te santifiqué para, te aparté para. Vos sabés que yo voy a parar un poquito. Porque están llamando de afuera y se están quedando sin aire ya de tanto silbar. Qué bárbaro. Muy bueno. Ahí ya está, muy bien, ahora seguimos, ya se abrió. Estamos en vivo, eso sí. Estamos en vivo, sí. No está armado, ¿no? Pero ya alguien le está llamando. Sí, ya no sabían cómo silbar, ¿viste? Porque ya a lo último se sentía, ¿viste? Es parte del llamado. Es parte del llamado. Está justo. Que cuando llamáis no responde. Cuando llamáis no responde. Pero qué interesante es el hecho de entender que somos escogidos para un propósito. Claro. Y que nadie puede tomar ese lugar porque yo fui diseñado. Podríamos decir eso, ¿no? Fui diseñado para eso, ¿no? Como las herramientas son diseñadas para determinado trabajo, de la misma manera nosotros fuimos diseñados por Dios para determinada tarea. Por eso nos apartó, nos santificó, nos limpió, ¿no? A mí me gusta mucho ver los videos cuando restauran, ¿viste? Restauran muebles, herramientas y todo eso, ¿no? Y me gusta restaurar también, ¿no? Por ahí algunos muebles los restauro y fue cómico que en una oportunidad haciendo trabajos de pintura, pregunto, ¿no? Para pintar una puerta y me dicen, bueno, comprate un rodillo chiquito y con ese rodillo chiquito dice, pinta la puerta, dice, y le vas dando, dice, todo y vas matando si quedan grumitos. Y bueno, yo hice eso y me quedó espectacular, como si la puerta la hubiera pintado con soplete, ¿viste? ¿No?
y me quedó espectacular. El tema es que yo agarro un trabajo y llevo a este pintor y le digo, mirá, pintate esas puertas, acá tenés el rodillo, acá tenés ¿cómo es? No me sale ahora el nombre de la pintura, ¿no? El barniz, le digo barnizala y hacele así. Y me dice, pero vos sos loco. Dice, ¿cómo? Yo dice, no sé pintar. Dice, ¿cómo voy a pintar con rodillo? Voy a pintar, dice, las puertas, yo no sé, dice. Y le digo, pero si vos fuiste el que me dijo que pintara con rodillo las puertas. Pero las puertas de metal, dice, no las de madera. Claro. ¿No? Y de ahí, cuando vos ves el trabajo que queda, es una restauración que parece que la pintaste como si fuera con compresora y todo eso, ¿no? Este mismo mueble, vos lo ves y está hecho de la misma manera. Agarrar muebles y restaurarlos y saber que van a seguir cumpliendo una función, ¿no? Y aún en ese ámbito es el llamado de Dios. Ahora, yo a lo que quiero ir un poco, que vos hables un poco del llamado, de cómo Dios te llama, ¿no? Porque algunos creen que Adrián recibió un llamado donde quizás algunos pueden pensar, ¿no? Descendió un ángel y le dijo, Adrián, tenés que irte a Uganda, ¿no? ¿No? Porque algunos piensan que el llamado tiene que ser así. En todos el llamado va a ser diferente. Sí. Bueno, si bien yo siempre he tenido en mi caminar desde pequeño, siempre he tenido como pequeños puntos en mi vida donde Dios me ha mostrado que Dios me ha llamado. Uno de ellos sucedió cuando yo tenía 7 años, fui a un campamento y había un misionero, Milton Pope, que él predicó cerca del llamado y él en un fogón dio una palabra, decía, bueno, el que quiere dar su vida para el servicio al Señor puede tirar este palito en el fuego, es como un pacto. Y ahí fue una de las partes más donde yo ya de pequeño tomé un compromiso cuando dediqué mi vida al Señor de pequeño. Y siempre hay como puntos en nuestras vidas, todo el tiempo donde tenemos ciertas experiencias con Dios. Lo que yo sí hablo siempre, digo que para nosotros no tenemos un llamado específico en la nación. Con mi esposa nosotros tenemos un llamado a discipular, pero no tenemos un llamado para Uganda específicamente. Por ejemplo, cuando uno a veces hay algunos misioneros, yo en el ámbito misionero he escuchado, tuve un sueño y vi una bandera que no conocía y alguien que me decía, heme aquí, envíame a mí, o quién irá por nosotros, o diferentes tipos de sueños donde hay una bandera, o un africanito que te llama y te dice, vení, o cosas así, a que la gente dice, wow, Dios me llamó a África, Dios me llamó a Uganda, pero en el caso nuestro no fue así. En el caso nuestro nosotros siempre tuvimos como con mi esposa ese deseo de querer servir al Señor, donde quiera que Él nos envíe, y pensamos en algún momento de nuestras vidas que íbamos a ser misioneros, pero no se daba, y tampoco habíamos hecho mucho para eso, que eso también es interesante, que uno siente algo, dice yo quiero me gustaría ser un misionero, me gustaría ir a las naciones. Bueno, ¿qué estás haciendo para eso? Cosa que nosotros no fuimos muy instruidos en eso. Y que alguien nos diga, bueno, sí que vos tenés un llamado a las naciones, bueno, mirá esto es lo que podés hacer, esto es lo que podés hacer, empezar a leer este libro, fíjate, hay un entrenamiento en tal organización. No recuerdo a alguien que me haya sugerido algo así o invitado para algo. O sea que nosotros en algún tiempo de nuestras vidas pensábamos que íbamos a ser llamados para algo así, pero nunca hicimos nada en pos de eso, ¿no? Sí, en pos de servir al Señor. Siempre estuvimos sirviendo al Señor. Siempre estuvimos sirviendo al Señor donde estábamos, siempre
respondiendo al llamado en la manera local, pero nunca haciendo algo para caminar hacia ese propósito, que eso es lo que yo le aconsejo a las personas que hoy me están mirando. Si vos sentís que tenés un llamado, empezá a caminar en pos de ese llamado, empezá a acercarte a ese propósito. Hay algo que he aprendido últimamente, que cuando yo camino hacia el propósito, hago pasos de fe, no estoy mirando mis limitaciones, mis problemas, hago pasos de fe hacia donde sé que Dios me ha llamado. Dios empieza a acercar recursos, personas, contactos, oportunidades, las empieza a acercar hacia mí. Mientras más yo camino hacia ese propósito, Dios, las cosas, los recursos, las cosas se empiezan a acercar, personas, contactos divinos, oportunidades se empiezan a acercar hacia mi vida, la provisión se empieza a acercar hacia mi vida. Entonces si usted tiene un llamado específico hacia algo, sería bueno que empiece a caminar en pos de ese llamado. En nuestro caso no teníamos nunca vimos un negrito africano que nos llamaba, ni una bandera. Ahí, antes de seguir, en esto, el hecho, ¿no?, de trabajar en pos del llamado, ¿no? Sí. Que es lo que siempre o casi siempre se falla, ¿no? Tenemos la palabra, pero no trabajamos en base a esa palabra. Recibimos la palabra, pero no trabajamos en base a la palabra. Recuerdo en el caso nuestro, bueno, que cuando yo recibí el llamado a Perú en el año 91, pero en el 98 vinimos por 2 meses a Perú y estuvimos conociendo, aquí en Perú estuvimos 2 meses visitando iglesias y todo fueron muy lindos. Y después regresamos en el 2005, pero ya teníamos una idea de lo que era Perú, ¿no? Quizás no lo hicimos de una manera guiada o dirigida, ¿no? Tenés el llamado a Perú, bueno, andá y conocé un poco de lo que es Perú, ¿no? Quizás fue el deseo de conocer nada más, ¿no? Pero eso es lo que muchos fallan, el llamado que tienen, pero que nunca trabajan en base a ese llamado, ¿no? A mí me gusta algo de los americanos, que por lo general los americanos donde van a visitar, ellos antes de ir ya tienen una idea porque ya buscaron toda la información del lugar. Sí. Entonces llegan a ese lugar y ya tienen toda la información, ellos llegan con toda la información del lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de antemano se preocuparon en averiguar, ¿no? Y vos decías la importancia, ¿no? De, por ejemplo, leer algunos libros que tienen que ver con cultura, ¿no? Más cuando las misiones son transculturales, ¿no? Cuando salís de tu cultura. Aún vos enfrentás en la misión, en las misiones donde ustedes están, enfrentan el hecho de una cultura totalmente diferente, lenguas diferentes, no lengua, ¿no? Lenguas diferentes. En el caso nuestro, enfrentamos dentro del mismo continente, hablando el mismo idioma, se enfrentan algunas diferencias en el idioma que, por ejemplo, en un lado se toman de una forma, en otro lado de otra, ¿no? Y que vos vas aprendiendo en el transcurso, cambian las costumbres, pero estamos en América Latina, sí. Pero cambian las costumbres, la idiosincrasia es totalmente diferente, ¿no? Aunque hablan el mismo idioma, la manera de procesar los pensamientos, la manera de pensar, la manera de ver las cosas son diferentes. Claro. A mí me ha pasado cuando he compartido en un ministerio, me ha tocado liderar en una organización misionera que estuve trabajando antes. Me tocó liderar y tenía gente que hablaba español, pero parecía que yo hablaba otro idioma. Que a veces uno habla español, pero no entiende las cosas como yo las entiendo. Entonces ahí me di cuenta que a veces, inclusive en el mismo continente, vamos a trabajar a otro país y las personas tienen otra manera de procesar los pensamientos, de entender las cosas, de hacer cosas. Y a veces lo que es correcto para ellos, las cosas deben ser de esta manera, para mí son de otra manera. Entonces, aún
cuando tenemos el mismo idioma, pero cruzamos la barrera de la cultura, de la manera de pensar y de concebir, de ver lo que es bueno, lo que es malo, cómo nos parecen las cosas, son totalmente diferentes. Claro, y entender, ¿no? Que ese libro, hay un libro que me gusta mucho que habla de cultura, la cultura fría y la cultura caliente, ¿no? El hecho de procesar las cosas de una manera diferente, como vos decís, porque la cultura fría es todo así. Sí. O sea, no le das vuelta al asunto, pero en la cultura caliente es totalmente diferente. Bueno, en algún momento contaste cuando fuiste a alquilar la casa que vos ibas a alquilar la casa, Sí. pero te tuviste que sentar con ellos. Sí. O sea, uno no, por ejemplo, en algunas culturas, hasta llega una visita a la casa, primero le van a dar de comer, van a hablar quiénes son, quién es usted, quién soy yo. Y después de todo eso vamos a los negocios, como quien dice, al objetivo por el cual estamos. O sea que capaz que uno pierde. Me pasó algo gracioso, pero no fue muy gracioso para mi esposa. Estaba recién teniendo su primera experiencia en Uganda y estábamos buscando un terreno. Yo siempre, cuando apenas llegué a Uganda, empecé a averiguar de un terreno donde para el ministerio, un terreno, hace como 6 años que vengo buscando un terreno que finalmente hemos comprado con la ayuda del Señor y todos nuestros compañeros del ministerio que están en diferentes partes del mundo orando y apoyando el ministerio. Pero me acuerdo que habíamos llegado a Bulu y había alguien que me había dicho, hay un terreno que se vende, y entonces fuimos con esa persona, que esto se va a ver mucho. No conocía a la persona, el que me pasaba el dato supuestamente se dedicaba a vender y comprar cosas, pero él no sabía, el dueño, sabía que era ese lugar, fuimos, habló por teléfono con alguien que era un amigo, un pariente del amigo. Bueno, esas cosas se ven en este tipo de culturas calientes. Nos llegamos al lugar y él me mostró el terreno, vimos hasta inclusive que es como un pequeño jardín de infantes adentro del terreno. Yo dije, eso está bueno, mira qué barato, pensé yo todo eso, ¿no? Y estaba al costado de la ruta, era el terreno. Para mí en ese momento hasta me emocionaba, yo digo, wow, hay un jardín de infantes así, compramos este terreno, podemos seguir con el jardín de infantes. Me mostró el terreno a la persona y dice, bueno, vamos a ver al dueño. Y entramos como unos 300, 400 metros adentro, y bueno, ahí llegamos y había un hombre mayor, como unos 10, 15 años más que yo, y ellos estaban ahí sentados comiendo una fruta tradicional que es bastante complicada de comer, pero es rica, pero que para la gente que es nueva en el lugar le es difícil comer y el sabor no le es muy familiar. Pero este hombre estaba comiendo así, sentado, llegamos, ellos no van a ir directamente al objetivo, te van a hacer sentar. En Uganda es muy importante que el que llega se siente. Yo a veces cuando estoy apurado me molesta que me digan, siéntese acá. No, para ellos es sentarse como una cuestión de respeto, y vos que te sientes también es respeto. Se nos sentamos allí, estábamos toda la familia y ahí nos ofrecieron la fruta esa que estaban comiendo. Y bueno, lamentablemente había perros, gatos, pollo. Alrededor los pollos venían y picoteaban lo que estábamos comiendo. Fue un shock cultural. Y empezamos a hablar y hablábamos. A su vez había habido un previo encuentro, este es el segundo encuentro, donde ya dijo, yo voy a llamar a mi familia. La primera vez fuimos, hablamos, y dice, tal y tal día vengan, que con mi familia nos vamos a encontrar y vamos a hablar del tema. Llegamos ese día, estábamos ahí como les contaba, y ya 2 días, ¿no es cierto? Nos sentamos ahí, hablamos, y estábamos ahí, llegamos, bueno, dice, ahí está mi hijo que les va a mostrar para que vean bien el terreno y todo eso. Cuando me muestran, a ver, nos sentamos, comimos, todo. Después de comer, después de saludar, después de dónde vienen, de dónde todo. Algunos hijos habían viajado a la capital para estar en el momento allí. Me lleva uno de los hijos a mostrar el terreno, y el terreno que me van a mostrar era otro.
Así que se dan cuenta, ¿no? Para mí fue choqueante, para mí perdimos el tiempo, pero la gente es así, o sea que lo primero es las relaciones, en un trabajo, cuando llegan a un trabajo, lo primero es saludarse, hablar, se pierde tiempo hablando de cómo estás, cómo te fue, nunca se va directamente a los, como decimos en Argentina, a los bifes, como bien dice, vamos a lo que tenemos que hacer, totalmente diferente. Entonces, a veces inclusive en la misma lengua, en un país que habla la misma lengua que vos, las maneras de decidir, las maneras de proceder son totalmente diferentes. Y a eso nos vamos a encontrar. Sería bueno, yo me gusta el balance, Silvio. Hay gente que se lo pasa leyendo y haciendo entrenamiento y nunca hace nada. Me decía un pastor que nos visitó, yo no sabía nada, porque a veces uno no sabe con quién está tratando, ¿no? Los visité en el lugar donde estaban, en Argentina, me llamaron, me invitaron para compartir en unas reuniones misioneras, de ahí hablamos, se animaron para ir a Argentina, a Uganda, fueron conmigo a Uganda, trabajando, llevé a otros ministerios, viajamos por Uganda, entramos por un montón de lugares, aldeas diferentes, predicamos la palabra, tremendo fue, y cuando estábamos terminando, dice el pastor, dice, nosotros hace 4 años que estamos apoyando a un misionero que nunca salió. Wow. Dice, queremos apoyarte, pastor. Bueno, le digo, gracias, queremos comprometernos 1 año de apoyar este ministerio. Y le digo, bueno, gracias, son bienvenidos a ser parte de esto. Y él me dijo, hace 4 años que estamos apoyando a un misionero. Yo entiendo, este misionero va a una cultura que no es su cultura y a otro idioma, como nosotros, a otro idioma que no era. Entonces, una organización que lo estaba guiando lo llevó a estudiar a Estados Unidos, a un lugar. O sea que ese misionero estaba recibiendo recursos para ir a hacer un entrenamiento para esa específica cultura, que a veces es interesante y es lo apropiado de hacer, ¿no? Después lo mandaron a otro lado, entonces el misionero se lo pasó viajando y yendo de acá para allá, y los recursos que estos hermanos estaban enviando solamente estaban ayudando para ver qué este misionero iba a hacer, pero esta gente quería ver al misionero en el campo, ¿no? Entonces yo aconsejaría a las personas, más los que van a tener un llamado misionero, no den tanta vuelta. Si bien yo sé que hay lugares que no podés ir mal preparado, que es peligroso ir sin una preparación previa, pero tampoco hay que pasársela, ¿cierto? La vida pensando. Preparándola. Yo doy un ejemplo de que hay una persona en Pergamino que yo hace como 20 años atrás hablábamos y sí, pues yo tengo el llamado misionero. Y ella hablaba del llamado misionero antes de que yo hablara del llamado misionero. Yo ya he pasado por 2 países diferentes, he hecho un montón de cosas y esta persona todavía está en la iglesia con el llamado misionero. O sea, y no salió a ningún lado. También quiero destacar que este no es el caso, pero hay casos, tengo amigos que tienen llamado misionero y que han pisado el campo misionero, han vuelto, pero Dios los ha llamado más a movilizar, a concientizar acerca de misiones. Son la conexión, son el nexo que nos bendice a los misioneros cuando hay alguien que tiene el llamado por las naciones, pero está en tu país. Entonces esa persona viaja, visita, vuelve y cuenta lo que vio y hace actividades para juntar fondos. Esa gente tiene un llamado misionero, pero no para vivir en el campo misionero, sino para movilizar, para concientizar, claro. Y esa gente es una gran bendición para los misioneros. Pero, por supuesto, no todos vamos a ser llamados a ir al campo. Hay gente que va por un tiempo. He escuchado misioneros que están por 10 años, vuelven a trabajar en misiones, pero en su propio país, para concientizar, para equipar, para todo eso. Así que hay muchas maneras, como lo que hablábamos recién, que decíamos que Dios nos escogió nos llamó, nos apartó nos santificó, que significa apartado para. O sea, que no todos los llamados van a ser iguales. Yo les decía que en las misiones hay gente que tiene llamado general, aún en las misiones,
y específico. Todos somos llamados a predicar el Evangelio, como le compartí ayer a los hombres, todos, y a las naciones. O sea que estás en tu casa, pero Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea que si bien yo no estoy llamado a irme a Uganda o a Kenia o a China, yo soy responsable de que el Evangelio sea predicado. Y hay gente que tiene un llamado específico, a una tribu específica, a una nación específica, y bueno, eso es. Pero en el caso nuestro, como te contaba en el principio, yo estoy aquí en Perú, y estoy un tiempo ya en Perú, ya empiezo a sentir la carga de Perú. Y empiezo a sentirme como que en poco tiempo que estoy en el lugar empiezo a sentir los síntomas del llamado, porque mi llamado es general. No tengo un llamado en un solo lugar. No tengo un llamado a África o no tengo un llamado misionero. Mi llamado es un llamado a las naciones. Con mi esposa sentimos la carga de las naciones, no un país. Por eso nos da esta flexibilidad o esta manera de que si yo me instalo en un país, ahí ya automáticamente empiezo a sentir, o sea, esté en Argentina, esté en mi propio país, esté en Europa, donde esté, voy a sentir la carga por las naciones. Pero hay gente que es solamente llamada a un solo lugar. Claro. Sí, tenemos el caso para mí siempre ha sido un ejemplo, el caso que te voy a nombrar ahora, que es el ejemplo que ya está en la presencia del Señor, la hermana Dora de Pasuelo, Claro. ¿no? Que ella, canadiense, llegó a Argentina, la misión que se fue para Argentina, un día decidió volver a Canadá y ella se quedó en Argentina por fe y bueno, vimos el resultado que a través de su vida junto con la del hermano Juan levantaron un ministerio tremendo, ¿no? La Iglesia Pentecostal de Santidad en Argentina, ¿no? Con más de 100 iglesias, pero se quedó ella porque ese era el llamado. Y lo que tengo yo entendido es que la organización le dijo, no, nosotros somos los que te enviamos, si vos no te vas a otro país que te queremos enviar, vas a dejar Argentina, te vas a ir acá, te vamos a... nuestro compromiso económico está para que vos salgas de allí y vayas a otro país. Y ella dijo, no, yo me voy a quedar, así que el apoyo económico se terminó. Y se quedó. Y se quedó. Estas cosas, para los que están llamados al ministerio, esto lo vas a encontrar. Prepárate porque lo vas a ver en el camino. Vas a ver situaciones donde no vas a entender a tus líderes, porque no te apoyan. Es una prueba de fe. Seguro. Va a estar Parte del proceso. Parte del proceso. Así que prepárate porque va a haber cosas que no vas a entender. Y guarda, ten cuidado que no vayas a hacer que te levantes y critiques a tus líderes y digas, ¿por qué mi pastor esto? Dios permite cosas. Y aún para enseñarnos, para hacernos fuertes. Yo creo, nosotros cuando salimos del campo misionero no recibimos apoyo misionero económico. Sí sé de gente que oró mucho por nosotros, pero no apoyo económico de Argentina como por 4 años. Y ahí, si esto no hubiera sucedido, nosotros no hubiéramos aprendido a vivir dependiendo de Dios. Hoy en día, la obra que hacemos no la puede apoyar una sola iglesia o una sola persona o un solo ministerio, porque es grande, y si nosotros estuviéramos dependiendo de una sola iglesia estaríamos estrujando a esa iglesia y demandando, ¿por qué no nos mandan? Y no lo podríamos hacer, no podríamos hacerlo. O sea, Dios tenía un plan y quería que nosotros aprendiéramos a vivir dependiendo de Él, y que aprendimos a ver que a veces llegaba una ofrenda de alguien que no nos conocía y nunca más esa persona ofrendaba y venía otra persona 3-4 meses, me entraba otra ofrenda. O sea que teníamos que saber administrarnos con poquito, cuidar. No es como, recibí esto, ¿qué lo voy a gastar? No, cuidado, tenemos que cuidar esa plata y ¿no es cierto?, administrarla lo mejor posible, porque no sabemos cuándo el próximo apoyo económico vendría. Pero de ahí, en ese proceso aprendimos muchas cosas y hoy podemos enseñar eso, a vivir dependiendo de Dios, a administrar con cuidado lo que Dios te da y todas esas cosas. Y que en el camino, ya sea para que seas pastor, misionero, vas a sufrir, vas a enfrentar cosas que no vas a entender, que
vas a esperar que tus líderes o tu pastor haga las cosas de esta manera para con vos y no las vas a ver. Hay otra cosa también que quiero destacar en esto, los que son llamados para misiones. No seamos tan demandantes. Somos a veces muy demandantes de nuestra iglesia local, corremos el riesgo de querer demandar y decir, ellos deberían hacer esto, deberían hacer lo otro. En nuestros países latinoamericanos somos muy nuevos en misiones. Estamos medio verdes todavía. Entonces, las iglesias creen que están haciendo lo mejor, pero en realidad el que está en el campo sufre esa falta de experiencia de nuestras iglesias latinoamericanas en el campo misionero. Hay iglesias en Argentina que hace años que ya vienen mandando y tienen un montón de misioneros en el mundo. Hay una iglesia en Córdoba de la Asamblea de la Unión de la Asamblea de Dios. No sé cuántos misioneros tienen en el mundo. Y la iglesia no es una iglesia multitudinaria, pero han aprendido, ¿cierto? Y han aprendido ya una cultura de enviar. Pero hay iglesias en Argentina que todavía no han mandado a nadie, o todavía han enviado a una persona, y todavía, aunque es una iglesia que ha enviado, todavía no entiende muy bien, no ha experimentado, no tiene gente que haya ido y ha vuelto. Y en base a lo que ha vuelto y ha aprendido, sufrido, dice, no, esto lo vamos a hacer de otra manera, vamos a hacerlo mejor, ¿no es cierto? Entonces, nuestros misioneros sufren en el camino toda esa falta de experiencia, pero es parte, ¿no es cierto? Los norteamericanos, yo voy en Uganda, hay una reunión de misioneros y vamos a un café de oración y nos juntamos y hay 18 norteamericanos en la reunión, un inglés y uno de otro país, yo. O 2 ingleses, 17, ¿entienden? Entonces esta gente tiene una cultura de enviar. El norteamericano tiene una cultura de dar para las misiones. Es más, si ustedes, no solamente misiones, de ayudar. Gente tiene la costumbre de entrar online y agarrar y ver, hay una organización, una ONG que ayuda a niños en China, huérfanos en China, y enviar $20 allí. O sea, tienen la cultura de eso. Nosotros no la tenemos. Entonces, estamos en el proceso, Latinoamérica está en el proceso. No la tenemos porque precisamente es lo que decías, somos demandantes. Claro. Y la Biblia nos enseña que primero es dar, Claro. pero la cultura es demandante. Por eso yo aconsejo a los jóvenes que tienen un llamado misionero que no pongan grandes cargas sobre sus líderes, sobre sus pastores. Usted debe, usted debería, no. Seamos entendiendo que mi pastor a lo mejor no tiene ni idea de lo que son las misiones, o a lo mejor alguno va a Jucum, a OEM, a algún lado se entrena, hizo 1, 2, 3 cursos y vuelve a la iglesia y quiere enseñarle al pastor todo lo que tiene que hacer, y se ponen, y algunos hasta meten la pata, claro, y quieren decir al pastor cómo deben hacer las cosas y todo eso. A eso Dios no te ha llamado. Así que tengamos paciencia. Y también sepan que van a pasar por situaciones que no les van a gustar. Y Dios las va a usar para procesarlo. Hoy yo doy gracias a Dios que por un tiempo largo de mi país nadie me apoyaba. Pero eso me enseñó a depender enteramente en el Señor y que realmente no tengamos un espíritu de crítica. Si tenemos algunas heridas del proceso, perdonemos y sigamos adelante. Pero tenemos que entender que eso es lo que nos forma, nos ha hecho fuertes. Yo soy fuerte ahora. Fuerte, que a mí no me va a mover que alguien me diga, mira, no te apoyo más. Lo lamento, pero... Y nos enseña a saber de quién viene el recurso, que es de Dios utilizando personas. Y a veces Dios se da el lujo de no permitirle a alguien que sea tu único sponsor, o como se dice en español, tu único apoyo. Entonces a veces... supongamos que el pastor Silvio es mi único apoyo económico, entonces a veces la gente cree que por el hecho de que, no digo que sea así, Silvio, ¿no? Perdón que te uso el ejemplo. Yo soy esta iglesia es la que te apoya a vos y sostiene tu familia, entonces a veces queremos gobernar, ¿no es cierto? Vos vas a hacer esto, está bien, que cuando soy enviado por una iglesia debo estar sometido a algo, pero a veces es como un control. Es más allá de lo normal, ¿entendemos? Sí. Lo que estoy hablando así, con mucho cuidado lo estoy diciendo, pero a veces creo que pone la plata cree que es tu dueño. Y
y no tienen ni idea de lo que es Lo que estar pasa. en el campo, pero porque Claro. te apoyan, te dicen, envíame el informe con cuántas almas se han aceptado a Cristo y cuántos ha bautizado este mes. Y a veces tengo un Bueno, montón por de eso amigos. es que Silvio. muchos terminan creyendo que fracasan en el campo misionero porque escuchan, no, fulano está en la misión en tal o en aquel lugar y en aquel lugar en este año ya bautizó 50 personas Claro. y vos estás en un lugar donde en el año no pudiste bautizar uno. No. Entonces dice, yo fracasé. No fracasó, son diferentes culturas. Sí. Son diferentes lugares y Procesos. diferentes procesos, ¿no? Sí. Nosotros este año cumplimos, este mes, cumplimos el 21 de octubre, cumplimos 16 años en Perú. 16 años. 16 años que estamos aquí en Perú. Y bueno, vivimos diferentes procesos, procesos donde no hemos tenido el apoyo económico, decir vos todos los meses tenés un apoyo económico de tal o cual lugar. No, nos ha tocado vivir todos estos años por fe, pero en ese vivir por fe hemos aprendido que Dios es el sustento. Siempre. Y que si Dios es el sustento, más de una vez pareciera que no hay nada, pero Él es el que sustenta, ¿no? Y ahí entendés cuando Pablo dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria, ¿no? Ahí uno entiende, pero el proceso. Ahora, hablamos de esto, pero a mí me quedó ahí una parte que la pregunta es, ¿por qué muchos de los que son llamados no salen al campo? Bueno, hay cosas que van a frenar la salida, ¿no? Una de las cosas, esto que estamos hablando es como una materia en nuestro entrenamiento. Para los que no saben, nosotros tenemos una escuela, donde una escuela muy breve, por supuesto no va a ser como un seminario de 2 años, 3 años, pero es algo que equipa a los jóvenes y es una de las materias que tenemos es el llamado, ¿no? Y una de las cosas el obstáculo para responder al llamado puede ser falta de fe. Otra de los obstáculos, no quiere decir que lo que voy a nombrar ahora son los únicos obstáculos, puede haber muchos, ¿no? Ideas preconcebidas de acuerdo al llamado ese, ¿cierto? Cuando pensamos, por ejemplo, alguien me dijo una vez, los misioneros son unos perigüeños, o una palabra más dura y vulgar que un hermano utilizó hacia los misioneros, como diciendo que son unos mangueros, como decimos en Argentina, o más, peor la palabra, re mala palabra, como diciendo que la gente identifica a los misioneros como que los que siempre andan pidiendo plata. Entonces, a veces un preconcepto, te criaste en una familia, y ya los pastores son unos esto, o los misioneros son esto. Entonces, estamos hablando específicamente sobre estos dos tipos de llamados, ¿no? Entonces, cuando te criaste con un preconcepto así, ese preconcepto, esa manera, lo que tu familia piensa acerca de eso, tus amigos, y vos creciste con eso en tu cabeza, va a tratar de impedir que vos respondas a ese llamado. No querés ser visto como ellos. O sea, ¿entendemos? A veces hay algunos pastores, hay gente que tiene llamado a ser un evangelista, pero no quiere verse visto como aquellos que reprenden demonios y sanan enfermos, porque ha visto otros que lo han hecho de una manera no, ¿cómo se puede decir?, verdadera, ejercicio del ministerio. Han visto gente que ha actuado mal, que ha andado atrás del dinero, entonces no quieren ser vistos como esos. Entonces, de pronto una idea preconcebida con respecto a ese tipo de llamado hace que vos no te quieras ver como ellos y no estés respondiendo a tus propios planes o los planes de tus padres. Tus propios planes es un enemigo de responder al llamado. Es como el joven que le dijo, te quiero seguir, y Jesús le dijo, andá y vendé todo lo que tiene y seguime. Y él era tan bueno, era espectacular, todo lo que Jesús le estaba diciendo. Había cumplido los lo había mandamientos. cumplido, era el número 1, pero había un punto que no estuvo dispuesto
Y esos planes de mantener esa riqueza lo separó de responder al llamado. Y ese es un misionero frustrado, Ni el hablar. joven rico. Claro, Porque fracaso. tenía un llamado, pero no se animó a seguir a No, Jesús por claro. no abandonar ciertas No estuvo cosas. dispuesto a pagar el precio. Otra de las obstáculos puede ser una mala autoestima. No me creo que Dios pueda hacer algo conmigo. Ujú. También. No creo que yo sea suficientemente bueno como para ser un pastor. O ¿cómo voy a ser pastor? Yo me acuerdo hace muchos años, en el 98, en ese tiempo uno estaba como loco por lo que Dios va a hacer, apasionado y soñando, ¿no? Cuando tengo un amigo en Junín que orábamos, cada vez que nos juntábamos a comer, la esposa de él y Ruth y yo, y hablamos no teníamos, como decimos en Argentina, un mango, estábamos más secos que lengua del oro, como decimos, ¿no? Pero hablábamos de las naciones, hablábamos que Dios nos va a enviar y lo que Dios nos va a hacer, y a veces nos juntábamos lo poquito que teníamos y lo comíamos juntos y hablábamos apasionadamente, locos, acerca del llamado. Él hoy es pastor en Junín, sus hijos también están involucrados en el ministerio, ¿no? Estamos apasionados por lo que Dios va a hacer, ¿no? Pero en mi interior, en mi oración personal con Dios, ni mi esposa sabía de él. Yo decía, Señor, porque Dios me estaba hablando de que yo iba a ser pastor. Yo, ¿cómo es ser pastor si yo no? Mi idea era que un pastor lloraba por las almas y estaba todo el día. Entonces yo en mi oración, era muy joven, falto de muchas cosas, pero apasionado, pero no tenía mucho conocimiento y pensaba, yo no tengo esa pasión, yo no estoy arrodillado orando y llorando por las almas. Yo le decía yo al Señor esta frase, y le decía, Señor, si yo no lloro por las almas, o sea, yo no me veía a mí lo suficientemente con una pasión tanta hacia los perdidos, de llorar por los perdidos en mis oraciones. Entonces yo me sentía, ¿será que yo puedo ser un pastor? No me veía a la altura de eso. Y una vez viajé a otro país milagrosamente y bueno, un pastor me dio una palabra, me dijo, vas a ser un pastor. Me dio el 98, me lo dijo. Y tú dices, me dijo este profeta, y tú dices, ¿cómo voy a ser un pastor si no lloro por las almas? Y el pastor que me estaba profetizando en inglés. Todos los que sabemos lo que es el tema de los idiomas, entendemos que es muy difícil que una persona de otro país que nunca te vio, que ora por primera vez por vos y te da una palabra profética, y cuando el traductor toma ese mensaje y lo traduce, es exactamente literal la palabra que tú le decías a Dios en el íntimo, que ni tu esposa ni nadie sabe. Dios me dijo, tú dices, ¿cómo voy a ser pastor si yo no lloro por las almas perdidas en mi oración? Yo tenía una idea, un preconcepto de que para ser pastor yo tenía que ser cierta cosa, ¿no? Una idea preconcebida equivocada, un pensamiento de sí mismo, ¿cómo se dice? Equivocado, por ejemplo, no creerme suficiente para eso, no creer que Dios me pueda usar a mí, que soy pecador y que todavía estoy en el proceso y pensar que porque como todavía cometo ciertas cosas, Dios no quiere hacer algo conmigo, no me puedo sentir equipado, lo suficientemente equipado para eso. Y la otra, como hablábamos hoy, que no estoy dispuesto a pagar el precio. No quiere decir que Dios no me haya llamado. El problema es que yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. No estoy dispuesto a renunciar. Dios siempre va a pedir sacrificio de nosotros. La salvación, se dice en algunos que es gratis, aunque no fue gratis porque Jesús pagó el precio. Nosotros no lo pagamos al precio. Jesús lo pagó y para nosotros fue como algo por gracia, gratuito, pero el responder al llamado te va a costar. Así es. Y te va a costar todo. Así es. Porque Dios tiene el primer lugar. Claro, te va a costar todo, vas a tener que ir sacrificando todo. Y el tema es que estos son los mitos que tenemos dentro del llamado. Claro. Porque son mitos, ¿no? Vos decías, ¿cómo voy a ser pastor si yo no estoy allí arrodillado llorando por las almas? Es que ese es un mito de Claro. que el pastor es así.
Esto es como cuando te dicen, no, usted es pastor, usted no puede hablar de política, porque usted es pastor. Claro, entonces vos cuando veías a los profetas hablándole a los reyes, Sí. Cuando veías que Isaías estaba en el palacio, era un profeta de palacio, estaba ahí con el rey, ¿no? Pero usted no puede hablar de política, ¿no? No como podemos poner como todo en una bolsa. en una oportunidad me dice alguien, me escribe y dice, usted tendría que estar dando mensajes de aliento y no hablando en contra, hablando política, que esto que lo otro. Y le mando un mensaje y le digo, yo todos los días te estoy predicando a las 11 de la mañana mensajes de aliento. Pero no quiere decir que porque uno es pastor no puede hablar, porque son mitos, ¿no? Sí, Y en el llamado pasa lo mismo, esos mitos, ¿no? Si yo hiciera un poco así de memoria, recordando algunas cosas, y yo siempre recuerdo a un compañero del seminario, que es un pastor, el pastor Carlos Viganó. Hicimos el seminario juntos, éramos compañeros, dormíamos en la misma habitación, dormíamos 4 y estaba él, ¿no? Y yo siempre recuerdo lo que él me decía a mí, yo no te puedo entender, me decía, yo no puedo entender cómo Dios te usa. Yo no puedo entender cómo Dios te usa. A mí me decía, vos no sos como los demás, vos no estás todo el día orando. Teníamos un compañero que oraba 5 horas. Claro. Y que vos te ponías ahí las 5 horas y te ponías ahí a escucharlo y las 5 horas el tipo estaba orando. Y claro, y él me decía, yo no sé. Y yo le decía algo muy sencillo. Lo que pasa es que Dios me ama. Claro. Claro. Entonces, a veces estamos, ay no, pero yo no soy como aquella persona, Dios no me va a usar. Ay no, yo no soy un misionero que está pensando allí por las almas. O la mayoría dice, tengo el llamado a África. Si fueran todos los que tienen el llamado a África, hubieran estado en África, yo te puedo asegurar que África estaría enviando misioneros a las naciones continuamente. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque ya tengo el llamado de esos, pero es más emoción llena de mitos que el llamado de Dios. Cuando Dios te llama, te llama. El llamado es único, es único. No va a haber otro Pablo, no lo vimos en la Biblia, otro como Pablo, otro como Pedro. Hay llamados que son únicos, como vos decís. Y Dios, yo aprendí en las misiones muchas cosas. A veces uno piensa que, lo teológico, la doctrina es importante saberlo, sí, es importante saber. Pero, por ejemplo, yo en el campo misionero, en mi primer año de misionero, mi puesto de servicio era manejar la combi que el ministerio tenía porque nadie sabía manejar. ¿Entendés? Y lavar la camioneta y tenerla lista y chequear que tenga el aceite, que tenga el agua y que tenga todo. Y no hablaba inglés, así que lo único que hacía era manejar. O sea, y realmente yo estaba cumpliendo una función importante. Ninguno sabía manejar de todo eso, ninguno tenía licencia. O sea, por ejemplo, otro puede ser bueno porque sabe cocinar. Porque mientras otros salen a predicar, esa persona va a ser la que va a estar cumpliendo el rol de mantener todos esos misioneros bien alimentados, administrar bien lo que se recibe. A veces se hace un mito del misionero. Hay misioneros que si tiene una persona que tiene conocimiento de construcción, mecánico, o que es bueno con las cosas, haciendo cosas con las manos, trabajando con las manos, puede ser recontra útil en el campo misionero. A lo mejor nunca predica en la iglesia, no se siente capaz de predicar, pero es muy bueno. Yo tengo a mi hijo que es muy bueno, Lucas, en la base misionera donde trabaja. Él es el que hace todas las reformas del edificio, el que agranda cosas, el que hace cambios, y ahora está diseñando una cosa como una bobina para cuando se corta la electricidad en la base, que esa bobina con un sistema que está inventando gaste menos electricidad a la base, y encima cuando se corte la luz con ese sistema tengan como un backup, como un sistema de respaldo para que haya electricidad. Y a lo mejor él no se siente, no es el mejor predicador, pero ha estado sirviendo un montón. ¿Entiende lo que estoy hablando? Claro. Con lo que Dios con un llamado vocacional también.
uno puede servir en la iglesia, puede servir en su comunidad, con lo que sabes hacer. Y Dios te ha llamado así, con eso. Claro, y salir de todo esos mitos, ¿no? Sí. Nosotros conocimos un pastor que él no era gran predicador, pero él era un administrador tremendo. Para que tengas una idea, en los años 90, cuando un pastor, la iglesia le podía pagar un sueldo de 600 pesos, estábamos 1 a 1 en ese tiempo, Sí. $600, él tenía 12 pastores y cada pastor él le pagaba $1.200 por mes. Él no era gran predicador, pero tenía una iglesia próspera tremendamente, y él tenía sus predicadores mientras que él era el administrador, ¿no? Y a veces si el pastor tiene que ser buen predicador, ¿no? Vos decís a veces que no estamos buscando de tener teología, ¿no? Y a veces la teología no te sirve para nada, porque vos vas a un país musulmán y al país musulmán no vamos a predicar. Al país musulmán tenés que ganarlo con el ejemplo, Claro. con el testimonio, ¿no? Sí. Entonces estás 5 años y no ganaste a nadie, quizás. Y vos decís, soy un fracasado, pero el testimonio que diste en esos 5 años inevitablemente afectó a personas. Sin hablar. Y esas personas en su momento van a dar el fruto. Es bueno que sepamos de doctrina, de teología, está muy bueno todo, pero no lo es todo. Y más a veces en el campo misionero, en realidad hay otras cosas que son mucho más importantes, que te la aguantes, que seas fiel, que estés dispuesto a perseverar. Hay gente que sabe mucho de la palabra, tiene la cabeza llena de palabras, y vos lo escuchás que son tremendos, pero no se la aguantan. Algunas personas, sí, te voy a dejar No, que sí, ya, pero ya. algunas personas son como el terabyte, ¿no? Vos tenés un terabyte, ¿cómo es que se llaman los terabytes para... Tienen un terabyte de... Memoria externa. Memoria externa, ¿no? Son memoria externa algunos, Sí. ¿no? Están llenos de información, llenos de conocimiento, pero son memoria externa. O sea, Para lo único que sirven es para cargar el conocimiento, porque no tienen un procesador, porque no tienen una pantalla, cargan el conocimiento. Podrían llegar a ser una de las mejores laptops, pero no lo son porque decidieron ser memoria externa. sí. Lleno de conocimiento. Yo conozco mucha gente llena de conocimiento que los escuché hablar y te pueden pasear por la Biblia del Génesis al Apocalipsis y todo, pero nunca han llevado ese conocimiento a ponerlo por obra y a guiar a otros a Cristo, porque hablamos de misiones, pero todos fuimos llamados a las misiones, porque desde el momento que Jesús dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos a todas las naciones, ya tenemos un compromiso. Claro. Y tenemos un llamado delante de Dios. Que después veamos seamos capacitados con los dones ministeriales, con los dones espirituales, ¿no? Que los dones ministeriales estamos hablando del profeta, apóstol, evangelista, maestro y pastor, es una cosa, pero todos tenemos un llamado, ¿no? No sé si... Sí, y más o menos tocar este tema para cerrar y que puedan hablar un minutito cada uno con respecto a lo que yo quiero decir. Estamos hablando de llamado y estamos hablando de por ahí de lo difícil que es el campo misionero cuando uno sale. Hay una frase que nosotros tenemos como lema en el llamado que hemos recibido y es: solo el llamado te sostiene. O sea, aquellos que estamos seguros que Dios nos llamó son los que nos sostienen en los momentos difíciles, porque sabemos que Dios está en el asunto y que no hay vuelta atrás en esto. El asunto es cuando no me llamó Dios y me puso el hombre y me desespero porque no sé ahora qué hacer. Pero la Biblia en Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Entonces, esto creo que le puede servir a aquellos que tienen un llamado, pero que en un momento quizás se apartaron de Dios, en un momento pecaron y dicen, bueno, Dios me quitó el llamado.
yo ya no lo tengo. Entonces como que están frustrados porque creen que ese llamado nunca más va a ser para ellos, ¿no? Pero conforme a lo que leemos en la palabra de Dios, dice que eso sigue allí, que los únicos que podemos apagar el llamado somos nosotros, los únicos que podemos, ¿cómo decir? Enterrar el llamado. Y muchas veces yo le dije a alguien, y muchas veces el llamado se lo prestamos al enemigo, claro, ¿no? Para que lo use. Entonces, ¿qué les dirían a aquellos que piensan que ya ese llamado murió, que ya Dios se los quitó? Entonces, ahí para poder cerrar, porque ya se ha avanzado bastante la hora, y dejar un mensaje a aquellos que piensan que ya ese llamado no es válido, ya no está. Yo primeramente le voy a destacar algunas cosas. El llamado es único, Dios te hace. El llamado es algo personal. Si bien siempre hablo de ser obediente a mis autoridades y de estar sujeto, y que lo mejor es que te envíen, que tus autoridades te envíen al lugar, pero el llamado es personal. No, pueden decir, vos sos misionero a China porque yo te envío, y no tener el llamado a China. O sea que el que te llama es Dios, primer punto. El llamado es un llamado de Dios. Tu pastor te puede guiar en el llamado, te puede equipar, pero Dios es el que te ha llamado a vos. Y otra cosa, el día de mañana, el que va a responder, si respondiste al llamado o no, el que va a dar cuenta de eso, vas a ser vos. El pastor te puede decir, no, vos no sos un misionero, y después, si realmente ese llamado es un llamado de Dios, el que vas a dar cuenta de que no respondiste a ese llamado, vas a ser vos. Tu pastor no va ese es tu llamado, y Dios te ha llamado. Y cuando Dios te llama, Dios es el que responde por eso. Cuando uno acepta ese llamado y actúa por ese llamado, Dios va a ser el que va a sostenerte, ¿no es cierto? O sea, que el que te va a sostener va a ser Dios. Pecaste, caíste, Dios te puede restaurar. A lo mejor Dios no te va a usar de la misma manera que te hubiera usado si no lo hubieras hecho, no lo sé. Pero todavía vas a dar cuenta delante de Dios si no respondes a ese llamado. O sea que tenés que seguir adelante, y aunque la gente no dé mucho crédito a tu llamado, tenés que responder, tenés que actuar. Y que Dios te puede hacer cosas. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asesino. Alguien que asesinó a los cristianos, y Dios lo llamó. Llamó a un asesino, un perseguidor, lo llamó a responder al llamado, a predicar a los gentiles. Así que si eso no te es suficiente para entender que Dios te puede llamar de cualquier situación donde te encuentres, te puede restaurar y puede ser de vos algo útil, y la gente puede responder al llamado de Dios. Dios ha dado cualidades, habilidades, sos un maestro, te ha dado recursos, habilidades, talentos, todo eso tiene que estar puesto al servicio del Señor. Y todo lo que Dios nos ha dado, nos ha equipado, aún el dinero, si te ha dado dinero, todo lo que Dios te ha equipado es para que lo uses para servir a Él. Así que debemos responder a ese llamado. Amén. Yo recuerdo a alguien que me dijo a sus 56 años, cuando estaba de pastor, me dijo, ¿por qué tardé tanto en darme cuenta del llamado de Dios? ¿No? Y yo le dije, bueno, lo importante en todo esto es que estás cumpliendo el llamado. Y nunca es tarde para responder al llamado de Dios. Sí. Quizás perdés tiempo, y el tiempo que perdés no lo vas a recuperar nunca. Pero sí estás a tiempo de obedecer al llamado y dejar que Dios haga todo lo que quiera hacer con tu vida. Utilizarte como Él te quiera utilizar y donde Él te quiera utilizar. Sí. Pero la decisión es tuya. Nosotros no podemos decidir porque el llamado va a estar ahí. Cuando Jesús habló de la parábola de los talentos, el que enterró el talento, podemos decir, enterró lo que Dios le había dado o enterró el llamado de Dios.
En vez de multiplicar ese llamado, lo enterró. Lo enterró. Y hay muchas personas que están ahí dando vueltas, pero te digo esto simplemente. Cuando te decidas, Dios va a abrir las puertas y te va a traer los recursos, Seguro. pero bajo la decisión. Muy bien, oramos. Bárbaro. Te doy, Adrián, para que ores. Bueno, Señor, en esta mañana Señor. hermosa, donde hemos Gracias, compartido tu Padre. palabra, hemos compartido estos pensamientos que están en nuestro corazón, Señor. No somos grandes expertos quizás en el tema, pero estamos hablando de nuestra experiencia contigo y queremos bendecir a esas personas que se sienten llamadas en esta hora, a aquellas personas que están escuchando. Señora, todos somos útiles en el reino. Todos somos útiles en el reino. Muéstrale, Señor, cuál es el rol que cada cual puede jugar en este reino tuyo, Señor, que quiere alcanzar las naciones. Necesitamos muchas manos para lograr lo que tú quieres que hagamos, Señor. Necesitamos muchas personas, muchas rodillas orando, muchas manos dando, muchas personas yendo. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que despierte el llamado que hay en sus corazones, Señor, y dale la fuerza, Señor, para responder a ese llamado. Bendice a cada persona que está escuchando en este momento, Señor, que tu presencia les esté acompañando. Amén. 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 Nos despedimos ya, damos gracias a Dios. Adrián, gracias por estos días que hemos Ha sido disfrutado. un placer. Ha sido una bendición tremenda todo el tiempo que hemos vivido. Lamentablemente fue muy corto, pero vivimos un tiempo precioso. Así que bueno, enviamos la bendición para Ruth y para toda la familia. O cualquier persona que quiera estar en contacto con nosotros, seguir qué está pasando en Uganda, en Sudán del Sur, qué pasa con esta familia misionera, pueden a través de los contactos que tienen los pastores pedirle WhatsApp o pedir las páginas de Facebook, en donde puedo seguir sabiendo de esta misión que estamos haciendo y bueno, informarse, orar por nosotros, saber qué lo que está pasando por allá y orar por esto, por la obra misionera allí en África. Dios los bendiga. Amén. Muy bien, nuestra voz en off para que se despida. Muy bien, ya nos estamos despidiendo entonces. Recuerden los jóvenes que hoy la reunión es por Meet y que si quieren el link lo tienen que pedir al inbox o a cualquiera de los líderes de jóvenes, ¿sí? Así que ya nos estamos despidiendo. Recuerde que mañana a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto online para los que nos siguen a través de las redes sociales y presencial a todos aquellos que son parte de esta familia, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Regresamos el día lunes con nuestro devocional a las 11 a.m. Y antes de irnos te cuento de algo. Anoche hablabas con una persona y le preguntabas cómo le iba el trabajo y todo, y en eso el Señor me dijo, este es el momento oportuno donde Él va a tener que decidir si me va a seguir y va a cumplir el llamado que tiene o no. Wow. Tremendo. Tremendo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Chao. Por los siglos de los siglos siempre reinará. El verbo se hizo carne, con su sangre, la cruz del Calvario hizo derramar. Por tu perdón, por mi perdón, el reina cuando llegará. Por tu perdón, por mi perdón, por mi reina. Y mientras vuelve,